Miren, nosotros en este informe lo que hicimos fue lo siguiente, y creo que eso es bien innovador. Primero les estamos presentando cuál es la coyuntura internacional que es incierta, esa es la realidad. Estábamos viendo hoy en la pantalla a Donald Trump haciendo nuevos anuncios. Justamente hoy está anunciando su política fiscal y entre ellas está anunciando, por ejemplo, la reducción del 15% del impuesto corporativo. Entonces, imagínense ustedes en qué momento nos encontramos. Y nosotros creemos que hay 5 tensiones que hacen imprescindible a la Agenda 2030. Tercero, espero que the Caribbean countries have interpretation. Is there interpretation? ¿Sí? No, yes, ok. Bueno, en segundo lugar, que hay 5 tensiones que la Agenda 2030 tiene que resolver. Tercero, que en verdad la respuesta a estas tensiones, no hay otra respuesta que fortalecer la cooperación y el multilateralismo. Y cuarto, lo que les decía, ¿cuáles son los arreglos institucionales? Ahí quiero agradecer al PNUD, a Jessica Falletta y a todos los representantes residentes de los países de la región, porque en verdad nos ayudaron a incorporar este capítulo de una manera muy fidedigna de qué está pasando país por país en arreglos institucionales. Y después, ¿cuál es la visión? Así como el presidente dijo hoy que van a sacar una ley del Plan Estratégico de Desarrollo y va a cambiar la Constitución y demás para llevar adelante un proceso de planificación que incorpore los 17 objetivos, eso está pasando a lo largo y ancho de la región, en varios países, y vamos a oír esas experiencias. Y por último, y también por cierto, ¿cuál es la visión de financiamiento? ¿Cómo vamos a financiar esta agenda? Y por último, la medición de los indicadores 2030. Y miren, ahí lo que hicimos fue una encuesta a todos los países para saber cuáles son las capacidades que tiene cada país para medir los indicadores que han sido aprobados en Nueva York, que son 231 indicadores. Entonces, no tenemos en la región capacidades para medir todos los indicadores. Entonces en el estudio está incorporado justamente cuáles son las brechas de capacidades para medir. Vamos a la siguiente, por favor. La verdad es que nosotros en el mundo ha transcurrido 10 meses que han conmovido el mundo. Esa es la verdad. Los últimos 10 meses han sido 10 meses que pensábamos que no íbamos a vivir y que esto empezó con el Brexit en junio del 2016. ¿Y cuáles son los 4 resultados que creemos que ha habido a partir de estos 10 meses que han sido de verdad muy difíciles? El debilitamiento del multilateralismo, el retorno del proteccionismo, el ascenso de los movimientos políticos extremistas, el aumento de la conflictividad internacional. Hay un desánimo, hay una especie de frustración de nuestras sociedades que se está manifestando, sobre todo en los países desarrollados. Y bueno, en parte por eso no podemos entrar, pero bueno, en fin. Y luego el aumento, digamos, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué nos está pasando esto a la comunidad internacional? Y nosotros creemos que hay que abordar claramente la transición entre 2 relatos que hoy están en conflicto para regir la economía mundial. Entonces, la verdad es que nosotros desde CEPAL pensamos que hay que transitar de la hiperglobalización, y nosotros en el documento describimos a qué le llamamos la hiperglobalización, que en el fondo es el manejo de la globalización en muy pocas manos, las transnacionales, productivas. Se ha desnacionalizado la producción en muchos países y se ha convertido en una gran concentración de la producción, de la innovación, de la tecnología, de la riqueza, del capital. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y por ese lado vemos que hay una tendencia a la desregulación. Hoy en la noche ustedes verán lo que está anunciando nuevamente el presidente Trump, que está anunciando más desregulación de los mercados. Entonces, y la verdad es que ese modelo no cauteló los bienes públicos globales, y por eso tenemos el cambio climático, y también no compensa a los perdedores, y esos son los que están manifestándose en diferentes formas. Creemos que la visión que debe privar, sobre todo en una región como la nuestra, que es heterogénea, es que debemos, y sobre todo es heterogénea en tecnología, en recursos, en capacidades, en instituciones, es que tenemos que tomar conciencia que estas tensiones no se resuelven automáticamente. Punto 1.
Punto 2, que para regular los mercados, administrar las tensiones, reducir las desigualdades y mantener el compromiso de los actores globales frente a una agenda como la que estamos manejando aquí, pues se requiere justamente la acción fuerte del Estado. La siguiente. La Agenda 2030, todos la conocen. Estamos aquí para revisarla, porque ya la conocemos. Y la verdad es que lo que sabemos es que es un consenso muy importante de todos los países para cambiar nuestro estilo de desarrollo. Todos hemos oído la palabra de que business as usual, no, que tenemos que ir hacia otro paradigma de desarrollo. Sabemos que la agenda es universal, indivisible, integral, civilizatoria, pero lo más complejo de la agenda es que propone integrar política. Eso es bien complejo. ¿Cómo nos salimos del área de confort, de nuestra área de especialidad, de nuestro sector social o el sector ambiental para trascender y ver los cruces tan estratégicos que hay y de verdad trabajar en favor de la eliminación de la pobreza, a favor de la igualdad y la sostenibilidad ambiental? Y también creemos que solo con cooperación multilateral y sobre todo con integración regional vamos a vencer algo que es muy importante, y es que a veces por las bases del sistema internacional abierto y estable impone reglas a los gobiernos nacionales que los hace muy difíciles y les cierra mucho el espacio. Es decir, sin duda el sistema multilateral existente, prevalente, pone reglas muy rígidas. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros creemos que la nueva economía política pone en riesgo la Agenda 2030, pone en riesgo el Acuerdo de París, pone en riesgo a Addis Abeba, la trayectoria de Samoa, etcétera, y por lo tanto debemos destacar cuáles son aquellas tensiones que creemos que la Agenda 2030 resuelve, y parto con la primera tensión. La primera tensión que yo creo que la Agenda 2030 resuelve, la siguiente, quien esté por ahí, ¿sí?, es que la Agenda 2030 es necesaria para corregir lo que está pasando hoy en el mundo, que es el sesgo recesivo. Hoy hay un estancamiento de las economías. No podemos pensar que con un crecimiento mundial del 2,5, ¿verdad?, vamos a salir a tocar campanas, bueno, no las campanas de Oaxaca como de Puebla, como hoy, pero no vamos a salir a eso porque no podemos. Porque ¿qué pasa? Está creciendo muy poco la economía mundial, hay poco comercio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que las economías superavitarias, Alemania, China, etcétera, se pongan de acuerdo y surja lo que nosotros hemos llamado un nuevo keynesianismo para que realmente podamos abordar los grandes desequilibrios que hoy tenemos, porque los países superavitarios, que si están viendo las pantallas son los que están en naranja hasta arriba, son los que tienen que ayudarnos al resto del mundo para poder realmente salir adelante. La siguiente, por favor. Estos desequilibrios tienen que corregirse con más y no menor comercio internacional. Si eso es lo que está pasando hoy, que digamos, el retractarse, el retirarse del TPP, del TTIP, del TLC, lo que está haciendo es romper lo que ya el mundo había llegado a ciertos acuerdos de un sistema multilateral abierto, en el cual, la verdad, no se puede tampoco buscar unilateralmente que los países todos quieran exportar lo mismo. Todos los países quieren exportar y exportan lo mismo. Y eso no ayuda porque no existe la demanda externa suficiente para absorber lo que producimos. Entonces la solución es elevar la demanda efectiva de los países superavitarios, sí, de los países desarrollados, y que le permitan un aterrizaje suave a los países en vías de desarrollo. Nosotros a eso le hemos llamado un nuevo keynesianismo, es decir, donde las economías se pongan de acuerdo, los G20, ¿verdad?, realmente lleguen a acuerdos mucho más profundos en esta dirección. Y solo puede lograrse si hay políticas fiscales más coordinadas, más expansivas en los países superavitarios. Después de la crisis del 2008, ¿por qué pudimos salir adelante? Porque se puso de acuerdo Europa, Estados Unidos, los países superavitarios, generaron estímulos fiscales que permitieron a la economía surgir. Y hoy no está pasando eso, y eso en verdad es un tema de gran preocupación, sobre todo porque las políticas cambiarias, por ejemplo, en nuestros países, todos estamos viviendo un tema de apreciación y todos al mismo nivel. Entonces uno dice, bueno, no, mira, la apreciación del dólar le va a ayudar a los exportadores, sí, pero todos competimos contra todos, entonces no nos ayuda como quisiéramos. La siguiente, por favor.
La otra cosa que tenemos que resolver es esta disociación profunda que hay entre los activos financieros y los derivados y la economía real. Hay un tremendo, miren ustedes, la barra naranja son los activos financieros, la barra amarilla son los derivados y la barra verde es el PIB mundial. Antes el PIB y los activos financieros estaban más o menos en el mismo nivel. Hoy son 10 veces más los activos financieros. O sea, que no nos digan que no hay dinero. Hay dinero, hay mucha liquidez, pero esa liquidez está en pocas manos y en grandes transnacionales financieras que están concentrando los activos. La siguiente. Y bueno, claro, lo que nos preocupa es cómo reducimos las brechas entre ganadores y perdedores. Esta es la famosa gráfica del elefante que acaba de presentar también el Fondo Monetario. Tengo que decir que nosotros la presentamos antes con mucho orgullo, pero esto lo que nos indica es que la clase media de los países emergentes, ¿qué es lo que dice en Estados Unidos? En Estados Unidos dicen que los trabajadores de Detroit perdieron sus empleos por los trabajadores de China. Bueno, efectivamente, la clase media de los países emergentes, si yo pongo el ejemplo de China, son los grandes ganadores, claro, de todo este proceso de globalización y de encadenamientos. Los grandes perdedores es la clase media de los países desarrollados, en Europa y en Estados Unidos, y eso es lo que nos está mostrando estas tendencias proteccionistas y los nacionalismos económicos. Y el 1%, la anterior, por favor, el 1% más rico del mundo, el C, ese no pierde nunca, jamás en la vida, ese siempre está arriba, por eso esto se llama la curva del elefante. La siguiente. Y aquí vemos que el mundo cada día es más desigual. En un momento dado, Credit Suisse el año pasado presentó que 62 individuos, personas, 2 hileras de esta sala, tienen la riqueza equivalente a 3.500 millones de personas, a la mitad del mundo. Y el año pasado, Forbes dijo que corrijo, no son 62, son 8, de los cuales 6 son vinculados a las tecnologías de la información. La siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos? Esta es la agenda que nos tiene que ayudar a recuperar el estado de bienestar, la protección del mundo del trabajo. Esta es una agenda que nos tiene que ayudar a pensar cómo va a ser el futuro de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, de nuestras mujeres, y qué vamos a hacer para configurar una relación entre trabajo, política social y no caer en el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es, ustedes han visto las historias de, ¿cómo se llama? La ley y el orden y estas cosas, donde está el acusado en un lado y el otro también en el otro, y entonces vienen estos y le preguntan, y tú fuiste, ¿verdad? Tú fuiste, el de junto dice que tú fuiste y el otro dice no, el otro dice que tú fuiste. Eso se llama el dilema del prisionero, porque el prisionero no se puede comunicar entre sí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, queridos países, porque resulta que nosotros decidimos bajarle los impuestos a las empresas transnacionales para que vengan a invertir a nuestros países y no nos hablamos entre nosotros. Oye, ¿cuánto le vas a cobrar a la empresa transnacional minera fulana? No nos hablamos. Entonces estamos en el dilema del prisionero. El que habla con nosotros son las empresas y te dicen, no, mira, a mí el de junto me va a dar mejores condiciones presupuestarias y fiscales y no sé qué, así es que yo me voy a ir para allá. Eso no nos puede pasar. Por eso necesitamos superar el dilema del prisionero en materia fiscal, en materia económica, en materia comercial. Y la otra es que cómo podemos entender que la protección social y el poder de negociación de los trabajadores es muy importante. Aquí tenemos algunos representantes incluso de trabajadores y de cooperativas que por temor a a elevar los costos, ¿verdad?, sacrificamos a la parte más frágil de nuestra ecuación, que son los trabajadores. Entonces la participación, nosotros le llamamos a esto la desigualdad funcional. Del PIB, del crecimiento de los países, ¿a dónde se va ese PIB? Pues se va la mayor parte al capital y muy poco a la masa salarial. Eso se llama desigualdad funcional. Y la participación laboral, la participación de los trabajadores cada día es menor. Y esto es preocupante. La siguiente.
Entonces, debe haber más espacio para políticas nacionales, ustedes, a favor del empleo, la igualdad. Se requiere cooperación internacional justamente para evitar la erosión tributaria y que no exista esa competitividad espuria, en verdad, porque nuestra competitividad entre países no puede ser a base de que, bueno, primero el cobre no tiene patitas, ni la plata, ni nada, no se va a ir. Entonces, no podemos nosotros caer en una competitividad entre nosotros, tiene que haber cooperación. Y de verdad que creo yo que debemos ir a la base, que son que las respuestas proteccionistas han salido a flote porque se erosionó fuertemente el sistema de protección social en las economías desarrolladas. La clase media siente que son grandes perdedores y creo yo que para que las sociedades sean más igualitarias, sin lugar a dudas, las economías deben ser abiertas, nadie está en contra de ello, pero hay que fortalecernos internamente. La siguiente, por favor. Y por cierto, la cuarta tensión es la crisis migratoria. No cabe duda que estamos ante un fenómeno en el cual el sur, nuestros trabajadores, nuestra gente está migrando al norte porque no encuentra opciones. Miren ustedes, acabamos de terminar un estudio en CEPAL, 30 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de sus Estados Unidos, de esos 20. Así es de que ¿por qué no van a? Están aterrados. Este es lugares de origen. Hasta ahora se está empezando a hacer cargo de la agenda migratoria de manera multilateral. Hay que hacernos cargo de ella. Y por cierto, la Agenda 2030 es urgente para proteger el planeta, ¿verdad? Los recursos compartidos, la integridad ecológica y el derecho de las futuras generaciones. Ahí nosotros en el documento, que claro que yo les estoy dando un brochazo y que espero que lo disfruten, tiene todo esto al detalle y ahí lo que estamos diciendo es que los estímulos fiscales tienen que tener un horizonte claro, no puede darse al ton ni son. Si va a haber estímulos fiscales que sean en inversiones de largo plazo, inversiones alineadas a la Agenda 2030, a la energía renovable, a la infraestructura, al transporte público y que no privilegie el privado. A nadie nos gusta estar 2 horas en la calle transportándose en un vehículo privado. Y por cierto, creemos que el movimiento justamente es cómo logramos que haya esa expansión coordinada para que sea una expansión, nosotros le llamamos el keynesianismo verde, que sea una expansión de la economía pero con sostenibilidad ambiental. O sea, no queremos que sigamos expandiéndonos como el business as usual, queremos algo diferente. La siguiente. Entonces, 5 cosas que creemos son esenciales: recuperar la cooperación, el multilateralismo y la integración regional. Es fundamental. Insertarnos en la revolución tecnológica, nos va a barrer. La cuarta revolución industrial, la bio, la nano, bueno, ya qué les puedo yo decir. Ya y ustedes ven en la televisión que el robot va a venir, que nos va a subir, que nos va a bajar. Yo nada más les digo, ¿qué vamos a hacer? Es decir, bueno, pongamos sí a la revolución tecnológica al servicio de un gran impulso ambiental. Eso sería genial, o sea, que la revolución tecnológica no sea solo para reemplazar trabajadores y avanzar económicamente, sino que sea con una mirada de futuro. Y movilizar recursos financieros, eso es fundamental a los países de renta media, lo hemos hablado con Chile, lo hemos hablado con Uruguay, con Antigua y Barbuda. ¿Cómo puede ser que se gradúen estos países de renta media? Y cómo protegemos también a los países menos adelantados, a los países sin litoral, a los países insulares, y cómo construimos nuevas capacidades y se abre a la participación de la sociedad civil. Solo juntos, sociedad civil y estados, vamos a poder contrarrestar los embates de este mundo tan difícil. La siguiente. La respuesta entonces, creemos nosotros, es, fíjense ustedes, que la gran integración regional que vivió nuestra región, o sea, la creación, por ejemplo, de ALADI, ALALC, la creación de la zona libre entre Argentina, el Mercosur, la ALADI, etcétera. Todos estos espacios de integración surgieron en momentos de crisis, no surgieron en momentos de auge. Surgieron en momentos como el que estamos atravesando ahora. La región fue capaz de responder a ese contexto de desafíos internacionales y unirse. Y eso es lo que nosotros creemos que debe ser. La siguiente.
La integración, miren ustedes, estamos muy mal en términos de la integración. Estábamos en 20% de integración de comercio intrarregional, hoy estamos en 16%. O sea, vamos como los cangrejos para atrás. Entonces, mientras Europa se integra casi al 63%, el 63% de lo que venden se lo venden a ellos mismos, nosotros estamos en un 16% y obviamente el TLC, el Telecán, está en 50%. Por eso es la preocupación de que si Estados Unidos se sale del Telecán, eso implica grandes pérdidas para Canadá, para Estados Unidos y también para México, porque hay un 50% de los productos que se intercambian, que exportan, que se venden entre estos tres países. Por eso es tan delicado. La siguiente. Y el gran desafío es el rezago tecnológico, eso yo lo he dicho en todos los tonos y casi en todos los idiomas que me sé, y es porque la capacidad de la región para dar empleos de calidad depende de su incorporación del progreso técnico, y la competitividad internacional no va a depender de salarios bajos ni de recursos naturales. Eso ya pasó. Eso ya pasó, sino que tenemos que lograr que esa bonanza de los productos básicos, y seguimos teniéndolos, no nos siga metiendo en ventajas comparativas estáticas, y que el efecto China no nos siga pegando tan fuerte y no podamos salir de ese lock-in que nosotros le llamamos, ese encerramiento de la dependencia de las materias primas. La siguiente. Y esta gráfica, que es terrible porque es la gráfica de la productividad, en donde nuestra región no ha podido subir más allá del 15% de la productividad respecto al 100% que es Estados Unidos. Estados Unidos es la frontera de la productividad, en este gráfico por lo menos, 100%. Nosotros estamos en 15 y no salimos de ahí, y Europa bajó la productividad de Europa, y de Estados Unidos también está bajando. En gran medida, gran parte del retorno de las empresas de Trump hacia Estados Unidos es por estas razones. La siguiente, por favor. Y tenemos que además nosotros hacemos muy poco esfuerzo en relación a la investigación y el desarrollo. Simplemente midiendo el desempeño a raíz del número de patentes que generamos es de verdad ridículo. En 1990 generábamos 2% de las patentes mundiales, pues en el 2015 seguimos en el 2%. China partió con el 1% y ahora está en el 38%. Corea por el estilo. Entonces, mientras nosotros no seamos capaces de generar nuestra propia tecnología, yo no digo que cada país por separado, de hecho podríamos hacer un acuerdo tecnológico regional con nuestras universidades. Miren, nosotros la semana pasada estuvimos en Chile, en la red de macrouniversidades públicas de la región. Todas tienen una gran capacidad de investigación científica y técnica. ¿Por qué no nos podemos unir en ciertos sectores y compartir patentes y compartir y esa transferencia tecnológica que nunca nos va a llegar del norte, les aviso, por lo menos nunca gratuita? ¿Por qué no la hacemos entre nosotros? La siguiente. Y porque si no tenemos capacidades endógenas, será imposible reducir nuestras vulnerabilidades. Nuestra querida región está siempre por debajo del 1,5% de inversión en investigación y desarrollo. Los azulitos, por cierto, son el resto del mundo, incluyo Asia, Pacífico, a Europa, Estados Unidos, y nosotros rezagados siempre. La siguiente. Y la dimensión ambiental debe ser el punto de convergencia del cambio estructural y la revolución tecnológica. Llegó la hora de transitar a la energía renovable. Llegó la hora de movernos hacia un extractivismo, del extractivismo al aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Llegó la hora de hacer ciudades sostenibles y de verdad, miren ustedes cómo ha avanzado la región en términos de la proporción de matriz energética. Yo no digo que estemos avanzando a pasos agigantados. Estábamos en 28,8 en 1990. Hoy nuestra matriz energética está alrededor del 24%, es de energía renovable. Podemos hacer mucho más. La siguiente.
Y la revolución tecnológica es una oportunidad para el gran impulso ambiental. Aprovechar, por ejemplo, las industrias 4.0, los automóviles, en fin, las industrias de nuestra región para movernos hacia un gran impulso ambiental. Creo que debemos crear mercados digitales regionales y subregionales entre Centroamérica, entre el Cono Sur. Es el momento de unir capacidades para realmente tener patrones con menor emisión de carbono, una economía circular con menor generación de residuos, ciudades inteligentes y también propiciar la economía del cuidado que dé mayor participación a las mujeres. Creo que tenemos la capacidad de construir nuestras capacidades endógenas, la absorción y la creación de tecnologías. Simplemente con nuestra red de universidades ya de nuestra región podríamos hacerlo, de verdad que tenemos mucha capacidad para hacerlo. La siguiente. Y desde luego la desigualdad. Nosotros siempre estaremos detrás del tema de la desigualdad. Creemos que la igualdad genera incentivos y oportunidades. La desigualdad conspira contra la economía, contra la educación, el progreso, la competitividad. Entonces los trabajadores y los empresarios de economías más igualitarias, como es el caso de los países nórdicos, que partieron con su pacto social en los 40, ¿verdad? Y fue un pacto social entre empresarios y trabajadores, ahí no tuvo que ver el Estado. Ellos pactaron para que tuvieran menor concentración del ingreso en las capas superiores, mayor dotación en las capas inferiores y por lo tanto pudieran tener economías abiertas, pero una protección social que los hiciera más resilientes. La siguiente. Y la discriminación. Bueno, doña Margarita, ¿cuánto hemos hablado de esto? En el foro social que usted nos va a contar. Mira, la discriminación compromete la igualdad y priva a la sociedad de talento. Y aquí me estoy refiriendo a las mujeres, sobre todo, que las mujeres, en verdad, y sobre todo las mujeres afrodescendientes y de los pueblos indígenas. Las mujeres más discriminadas en nuestra región son las mujeres indígenas y las que le siguen las mujeres afrodescendientes. Eso no puede ser, tenemos que terminar con esa terrible discriminación. La siguiente. Y, por cierto, las diferencias en la medición de la pobreza entre hombres y mujeres. Seguimos teniendo grandes brechas de mercado laboral entre hombres y mujeres. Eso no puede ser, porque se está perdiendo talento. Hemos hecho análisis, tenemos el Observatorio de Género, en donde observamos año con año cómo avanzamos o no en la autonomía económica de las mujeres. Cuando se avanza, se reduce la pobreza. Hicimos un estudio que cuando las mujeres tienen equivalente oportunidad en el mercado laboral, igual salario, la pobreza puede bajar de 1 punto porcentual en Argentina, que es un país bastante igualitario, debo decir, a 12% en países como por ejemplo Bolivia, en donde no hay esa tendencia igualitaria. Entonces, es lujo. 6 pilares para la acción. 1 es esa arquitectura nacional que ustedes nos van a presentar. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, países, en sus países? ¿Cómo están integrando los ODS en sus planes de desarrollo, en sus presupuestos? Que hoy aquí vimos cómo el presidente le dijo, bueno, no sé si aquí, pero en la otra reunión que el presidente le dijo al ministro de Finanzas, el próximo año metes esto en el presupuesto del 2018 y se acabó. Y eso es lo que hay que hacer. Tiene que haber voluntad política para realmente llegar a esto. Fortalecer las capacidades estadísticas, los medios de implementación, la arquitectura regional. A nosotros nos parece que este foro es impresionante. Miren, cuando ustedes lleguen al High Level Political Forum, que nos va a contar, espero, don Cristian el viernes, ¿verdad? Vamos a llegar 2 semanas, vamos a salir llenos de información, pero con poca interacción. Y yo creo que este es el foro donde queremos que ustedes interactúen, donde ustedes digan, yo tengo este problema, no sé cómo resolverlo, cómo lo estás haciendo tú, cómo lo puedo hacer yo, cómo podemos colaborar, cómo nos compartimos los indicadores, las capacidades y, por cierto, los espacios de diálogo entre gobierno, Estado y sociedad. La siguiente. Entonces, ¿hay que incorporar las ODS en los planes nacionales de desarrollo? Pues sí, eso es lo que hay que hacer.
Segundo, hay que poner en marcha medidas fiscales, pues si no, esta agenda va a ser retórica y no va a llegar nunca a la realidad, a los presupuestos públicos, a la inversión pública, a la inversión privada, a las cadenas de valor, a la huella de carbono, a los incentivos para que la inversión privada también sea convocada a la Agenda 2030. La siguiente, por favor. No ven nada, pero en el documento sí lo van a ver. Estos son ustedes. Miren ustedes todos los países, y esto es lo que el PNUD nos ayudó a construir. Todos los que están aquí, los representantes residentes, nos mandaron esta información muy valiosa, muy oportuna y muy actualizada. Incluso hoy cambiamos la de México corriendo, porque resulta que hoy crearon el Consejo. Entonces, pues no está en el documento, pero en la lámina sí. Entonces, aquí están todos los países que han establecido sus instituciones, sus arreglos institucionales. El Caribe, yo debo reconocer al Caribe que ha hecho esfuerzos espectaculares en economías pequeñas para establecer sus arreglos institucionales. Véanlo, no sé en qué página está, pero ahí está ese mapita y yo creo que es muy interesante que ustedes se vean a sí mismos en este documento. La siguiente. Y obviamente el otro gran tema son los sistemas nacionales estadísticos, los datos, cómo vamos a fortalecer los sistemas nacionales, cómo le vamos a hacer para recolectar, procesar las estadísticas, cómo usamos los censos de población. Chile acaba de tener su censo de población, nos va a dar información muy valiosa. Los censos nos dan información valiosísima que a veces no sabemos utilizar y relacionar. A veces usamos las encuestas de hogares o las de ingresos y gastos. Entonces, ¿cómo poner todas estas fuentes de información al servicio de la Agenda 2030? Y los registros administrativos, que son fundamentales, por ejemplo, para medir la mortalidad materna o la mortalidad infantil, y también cómo hacemos para enfrentar esa brecha, la desagregación de los datos, que es otra cosa que llama la agenda, a romper el silencio estadístico entre hombres y mujeres, por ejemplo, o respecto a pueblos indígenas y el resto, y así creo que podemos avanzar. Y la georreferenciación, miren, yo esta mañana les conté, se reunieron los organismos de geografía con los de estadística, muchos no se conocían entre sí, del mismo país, fue impresionante. Si nosotros podemos poner en el mapa, podemos hacer atlas geográficos de qué está pasando en nuestra región, eso puede ser genial. Y cómo usamos los grandes datos, esos datos que ustedes ahorita están pasándole a Google, a Facebook y a Apple, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí el colega está mandando un mensaje que está llegando directamente a Miami, captado por Google, por WhatsApp, y está diciendo, este señor tiene una preferencia, ya se aburrió, quiere una Coca-Cola y yo lo estoy esperando allá afuera para vendérsela. Entonces, nada, ¿cómo hacemos? Pero ¿cómo hacemos para que los grandes datos estén a nuestro servicio de nuestras necesidades y de nuestras prioridades, y no necesariamente sea esa agregación de volúmenes de datos solamente para fines mercantilistas, y que sea para fines humanitarios, sociales, para la Agenda 2030. La siguiente. Pues miren, este gráfico que tampoco ven, pero que ustedes, espero que se encuentre cada uno y vean ustedes, aquí se van a ver ustedes, porque de la encuesta que hicimos en todos los países de la región, aquí se dice qué capacidad tienen para medir, para producir los indicadores, qué capacidad tienen o qué información existe, pero que a veces es incompleta y debemos complementarla. Entonces, lo rojo es que sí se producen, lo amarillo es que no se producen indicadores, pero se podrían producir porque las fuentes de información existen. El verde es que se tiene algo de información, pero hay que mejorarla. La rosada es que no se tiene la información para producir el indicador, y el moradito es que no nos dieron respuesta. Entonces, ahí hicimos un análisis país por país. Y ahí les pido, por favor, que se miren, que se encuentren y que después nos digan, no, yo sí tengo capacidad, no, esto está mal. De eso se trata este documento. Este es un documento borrador. Está bonito, pero es un borrador. Lo que nosotros queremos es que ustedes digan, no, el documento no recoge correctamente lo que realmente está pasando en mi país. Ojalá. Adelante. Y también le pusimos, pues ahora sí, le pusimos costo al niño. Esto es como el teléfono, tiempo y costo. ¿Cuánto nos va a costar
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Pues eso nos costaría alrededor de 3 y 14 mil millones de dólares anuales en total, ¿no? Eso, billones, perdón, o sea, son trillones, o sea, estamos fritos. Entonces, digo, un poco fritos. Lo más caro es la infraestructura, por supuesto el medio ambiente y después, sin duda, la energía. Pero este es un gráfico muy relevante porque la Agenda 2030 no es gratuita, va a costar. Y vamos a ver cómo la vamos a pagar. Primero, nosotros en América Latina tenemos que detener los flujos ilícitos. Eso es prioridad número 1, porque yo estoy de acuerdo que el espacio fiscal se ha reducido, pero lo que es inaceptable es que haya flujos ilícitos, ya sea por falta de control en las fronteras comerciales, o sea, por falta de control en la transacción comercial o de plano por economías ilegales. Entonces nosotros miren cómo ha crecido las pérdidas tributarias por manipulación de los precios del comercio. Esa es la naranjada. Ahí ni siquiera estamos hablando de ¿cómo se llama? De comercio ilegal. Estamos hablando de falta de control y de manipulación de los precios. Nada más. Ahí se nos están escapando una gran cantidad de millones de dólares, por lo menos 30,000 millones de dólares a nivel regional. Y la sobrefacturación de las importaciones y la subfacturación de las exportaciones. ¿Se imaginan lo que está pasando en nuestra región? Que queremos exportar, que estamos importadores y estamos sobrefacturando las importaciones y subfacturando las exportaciones, algo no está bien. La siguiente. ¿Y cómo movilizamos recursos? Yo sé, o sea, vamos al ministro de Hacienda y nos dice, yo no tengo dinero. Sí, pero sí tienes capacidad para seguir avanzando en una reforma fiscal que sea mucho más progresiva y que, yo sé, a veces el sector privado dice, ya no quiero, no, más impuestos. Y bueno, y claro, Trump va en el sentido contrario, le está quitando los impuestos a las empresas corporativas, pero en nuestra región pagamos pocos impuestos y si nosotros vemos, en realidad somos países que no, digamos, en algunos casos como en Sudamérica paga muchos impuestos, por encima del 30%. Pero Centroamérica y México no, estamos por debajo del 21-22% y es una tasa tributaria que debe aumentar. Pero lo más delicado de nuestra región se llama evasión y elusión fiscal. Entonces yo a veces me pregunto, queridos delegados y los embajadores de Nueva York, ¿estamos haciendo financing for development o financing for the privilege? ¿Estamos haciendo financiamiento para los privilegios o financiamiento para el desarrollo? Esa es mi pregunta, porque hoy la estamos haciendo para los privilegios, porque hoy la evasión fiscal asciende a 340,000 millones de dólares en impuestos sobre la renta y en impuesto al valor agregado. Inaceptable, inaceptable. Hay países que ya están haciendo amnistías para que los capitales regresen, como Argentina, como Chile, como México, y aún así ha costado trabajo que el sector privado, los grandes empresarios, realmente registren sus ganancias. La siguiente. Y luego los países del Caribe, ¿dónde está mi amigo Brantley? Espero que no se haya quedado en la Cancillería. Mark, are you here? Yes, you're here. I'm very sorry, Mark. How are you? Porque, ¿qué pasa? En el Caribe hemos discutido muchísimo una cosa muy importante que es las grandes vulnerabilidades del Caribe en relación a la deuda pública. Miren el caso de Jamaica. Jamaica, a ver, les pongo un caso. ¿Ustedes han oído hablar de Chipre, de Grecia, de tarara? ¿De Jamaica? Nunca. Jamaica tiene un endeudamiento de más del 140% del PIB. De lo que le entra a Jamaica de exportaciones, de ganancias, de qué sé yo, tiene que dedicar el 60% al servicio de la deuda. Solo le queda el 40% para sus gastos internos. Ese es Jamaica. Grenada por el estilo, San Kitts y Nevis, Barbados, es decir, y aquí lo que nosotros proponemos es que esta región se una detrás del Caribe y se haga un alivio de la deuda externa multilateral del Caribe para crear un fondo de resiliencia frente al cambio climático y a la extremada, yo diría, vulnerabilidad financiera que tiene el Caribe, porque ahora encima de todo le han quitado los bancos de corresponsalía. Entonces el Caribe es nuestro, el Caribe nos pertenece a esta región y debemos apoyar al Caribe todos juntos, por favor.
La siguiente. Muy importante. Tampoco podemos permitir que el financiamiento para el desarrollo solo esté en manos de las empresas extranjeras. Ojalá la inversión extranjera directa se ponga al servicio de la Agenda 2030, eso sería maravilloso, pero no sustituye los otros tipos de financiamiento. Está llegando los flujos netos de inversión extranjera directa alrededor de 140,000 millones de dólares, pero llega y es una nueva forma de endeudamiento a la larga, porque igual la tenemos que pagar a lo largo del tiempo. Lo más triste es cuando son remesas personales, las remesas de los migrantes. 60,000 millones de dólares es lo que entra en remesas de migrantes. La mitad de la inversión extranjera directa viene de los trabajadores pobres que están fuera de nuestros países. Y por cierto, la famosa asistencia al desarrollo, que tampoco no la queremos dejar, pero no representa más allá de 12,000 millones de dólares. 12,000 la ayuda oficial, 60,000 los trabajadores migrantes, inversión extranjera directa alrededor de 140,000. Bienvenido, pero al servicio de la Agenda 2030. La siguiente. Entonces, estamos aquí, nos hemos dado cita, ustedes se han dado cita, nosotros simplemente acompañamos, fiscalizamos, sí, cierto. Somos acusetes, de repente, sí. Pero porque sentimos que fortalecer la plataforma regional nos va a permitir verdaderamente generar principios, normas que se adapten a nosotros, observatorios de género, de eficiencia energética, de banda ancha, de ciudades, y que nos permita un seguimiento regional de los ODS y sobre todo, sobre todas las cosas, promover la cooperación sur-sur. La siguiente, por favor. Este es nuestro foro. Ustedes dirán, híjole, aquí estamos, ustedes están aquí sentados. Ahorita no, pero mañana van a estar sentados así. Hoy vamos a oír a los órganos subsidiarios que nos van a contar cómo pueden intervenir e incorporar lo que está pasando en cada órgano subsidiario para la Agenda 2030. Tenemos aquí a todas las organizaciones de las Naciones Unidas que también nos van a contar hoy cómo pueden contribuir. Aquí están todos los mecanismos regionales que tiene nuestra región, la OEA, el CAN, el CARICOM, la CELAC, el Mercosur, todas ellas que pueden también contribuir. Estos son los bancos de desarrollo, incluyendo el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y por cierto, aquí están los órganos globales y el foro político de alto nivel, a donde esperamos que este foro va a reportar directamente y por eso le pedimos a Cristian Barros que nos abra un buen espacio para que el foro pueda realmente reportar lo que ustedes quieran decidir esta semana. La siguiente. En síntesis. 1. Gobernanza mundial, regional y nacional. Reducción de asimetrías de poder. Los países nuestros están con madurez suficiente para participar en las mesas donde se están haciendo las reglas del juego, financieras, comerciales, ambientales. La cooperación entre nosotros. Cooperemos más allá del comercio. No solo el comercio nos une, también podemos crear cadenas productivas entre nosotros. También podemos decidir qué tipo de modelos de negocio queremos en la región y también podemos decidir qué queremos medir colectivamente. Esa es una decisión muy importante, aparte de lo que está midiendo cada quien a nivel nacional, qué quieren medir a nivel regional y ¿cómo le hacemos para que los medios de implementación nos lleven a un comercio más justo, a un financiamiento más equitativo y sobre todo también cómo logramos nuevas coaliciones entre el Estado, las empresas y la sociedad? ¿Cómo cambiamos la conversación? Que es la última de las láminas, por favor. La siguiente. Cambiar la conversación. Necesitamos sentarnos con los actores y decir, no, esto ya es otra cosa. Aquí ya no venimos a hablar solo de tus estímulos fiscales o de mi necesidad de inversión. Ahora venimos a hablar de que queremos, en esta etapa de gran transformación política, económica y social, necesitamos cambiar la conversación. Empresario, Estado, sociedad, ¿qué queremos dentro de 15 años? Jóvenes,
Hoy son jóvenes, dentro de 13 años pues también van a seguir siendo jóvenes, pero un poco más maduros, y nosotros ya vamos a estar con bastón, no importa. Pero ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestro marco de referencia? ¿Qué tipo de actores queremos traer a la mesa? ¿Qué nuevas coaliciones políticas queremos a los senadores, a los diputados, ¿quiénes vienen a la mesa? ¿Quiénes nos ayudan a construir esta agenda? ¿Y cómo le hacemos para que todo esto gire en torno a un concepto de misión, de irnos hacia eliminar la pobreza, fomentar la igualdad, sendas bajas en carbono? Y creo que esta es la gran apuesta para que nadie quede atrás. Muchas gracias.